Hola, mi nombre es Kevin Encalada, estudiante de Ingeniería Civil de primer ciclo. En este video vamos a ver cómo realizar un ensayo y en sí la lectura de mi ensayo. Primero, para realizar un ensayo es muy importante delimitar el tema y para esto debemos que hacer que el título no sea ni muy extenso ni muy corto. Es importante la delimitación del tema. Después de tener la delimitación del tema, vamos a buscar información sobre el tema. Y para tener una mejor idea debemos realizar fichaje bibliográfico. Inicialmente se realizan 3 fichajes bibliográficos para hacer el bosquejo, pero para realizar en sí el ensayo es necesario mínimo 5 fichajes bibliográficos para tener mayor información sobre el tema que vayamos a tratar. Después de realizar fichaje bibliográfico, es muy importante realizar el bosquejo, ya que según el bosquejo vamos a realizar nuestro ensayo. En el bosquejo está principalmente la idea principal más 3 ideas de apoyo y aparte 3 ideas de apoyo de las ideas de apoyo. Eh, Ahí también se le da, más o menos tenemos una idea de cómo vamos a redactar el ensayo, como el estilo, qué tipo de introducción, qué tipo de conclusión vamos a realizar. Una vez determinado bien el bosquejo, ya pasamos a realizar el ensayo en sí. Por ejemplo, mi tema es deterioro de edificaciones en la zona costera. Es un tema que no es ni muy extenso ni muy corto. Seguido de eso tenemos la introducción. Es muy importante para la introducción darle el estilo de introducción para que sea diferente. En este caso escogí el estilo de introducción por historia de impacto. Eh, Gabriel hace muchos años decidió invertir en bienes de raíces, apostó por realizarlo en la playa y hacerlo en el sector hotelero. Los primeros años iba todo bien, no tuvo problemas. En tiempos posteriores la infraestructura comenzó a desprenderse, notándose fisuras, humedad y hongos. La causa de esto fue el poco mantenimiento que le proporcionaba. Él se preguntó por qué se daba esto. Él se propuso investigar como un profesional sobre el tema. Seguido de esto, es importante la idea principal sobre la que se va a hablar todo el ensayo en sí. Mi idea principal es: el deterioro de edificaciones se da a partir de factores químicos, geográficos e hidráulicos, en tanto el inmueble no haya tenido un adecuado mantenimiento o a su vez una buena construcción. Esto en sí es la introducción. Ahora pasaremos al cuerpo, donde aquí se desarrollarán las 3 ideas secundarias a la idea principal. Primeramente, uno de los factores que más afecta a la construcción es el químico. Esta es la primera idea secundaria. Debido a que la química está presente en todos los lados en nuestro día a día, tenemos una interacción con ella. Es por eso que un inmueble no está libre de esta. Existen muchos agentes, pero la más importante son efluorescencias, factores biológicos y la contaminación. Estas son las 3 ideas secundarias de la primera idea del cuerpo. Las efluorescencias son más comunes en la región litoral debido a sus condiciones naturales. Esto se debe notar debido a su particularidad color blanco y a las fisuras que crea en los muros, hormigón, ladrillos o bloques y tejados. Se da a partir de sales solubles en el agua, como los sulfatos, cloruros, carbonatos, nitratos y nitritos de sodio, potasio, calcio, magnesio y amonio. Un componente que influye mucho en el proceso es la porosidad, que se la da al clasificar en 2 grupos. La primaria se da en la formación del material y la secundaria se da cuando el material está desgastado por los factores ya mencionados. Este coeficiente depende mucho del tipo de componentes empleados en el proceso constructivo, puesto que existen instrumentos de obra que son más porosos que otros. Por ejemplo, el bloque es un poco más permeable que el ladrillo debido a su contextura. Esta es la segunda idea secundaria del cuerpo. Los factores biológicos juegan un papel muy importante en la degradación continua. Entre estos podemos resaltar a las algas,
hongos, bacterias y plantas. Dada la región donde se encuentra, existe con más abundancia, ya que si se dan las condiciones necesarias para su asentamiento, estos seres son capaces de causar un grave daño. Las algas, aunque últimamente se han hecho estudios sobre su ayuda para mantener la temperatura en la edificación, no quiere decir que sea buena, sino que al ser gran portadora de humedad crea un impacto fuerte sobre donde se sitúa, puesto que crea la corrosión y da mala imagen a la fachada. Las bacterias van desmantelando poco a poco el cemento debido a que estos estaban compuestos de varios componentes químicos. Estas van comiendo los componentes como las bacterias nitrificantes, los microorganismos oxidantes. También logran desvanecer las infraestructuras, sobre todo a los metales, y ahora que la mayoría de casas están siendo formadas con bases metálicas por su facilidad de construcción y el tiempo empleado para armarlas. Estos individuos han tomado gran relevancia. Las plantas, más específicamente las raíces que interactúan con la obra civil, crean grandes fisuras dependiendo de dónde se encuentren ubicadas y el tamaño de dichas raíces, ya que penetran directamente. Es por eso que se debe realizar un control de este tipo de amenazas. Por último, tenemos el último factor de la idea secundaria de mi idea principal. Luego, los factores geográficos es la pieza fundamental de toda edificación, pues de aquí parten los planes constructivos y los componentes que se vayan a utilizar durante la ejecución. Es por eso que se debe realizar varios estudios, entre los cuales tenemos el tipo de suelo, la temperatura y el viento. Existen sedimentos que son más porosos que otros, arcillosos, arenosos, y esto crea que la edificación se mueva o sufra cortes en sus bases, pavimentos y muros. La temperatura acelera los cambios químicos y determina la resistencia de los materiales, dependiendo de si se encuentra en el interior o exterior de la estructura y si está propenso a recibir con más fuerza los rayos solares. Estos bien se dilatan o reducen sobre todo en bases metálicas, como también incrementan el proceso de oxidación cuando existen cambios bruscos del clima, incrementan la salinización y los cristales de efluorescencias. El viento trae polvo que si no es limpiado crea problemas. Si el edificio es alto acarrea más problemas, puesto que en las alturas existen mayor fuerza de vientos y si la estructura no tiene una buena construcción, tiende a moverse, fisurarse y deteriorarse. Por último, los factores hidrológicos aportan consecuencias negativas para la casa, siendo la lluvia, fugas de agua y sobre todo la humedad los factores implicados en este proceso que dañan con menor rapidez y que no son tan evidentes en algunos sitios, son visualizados con un poco más de aprecio. Por lo tanto, se debe poner mucho énfasis en verificarlos para evitar daños estructurales. La lluvia en sí es inofensiva, pero cuando existen otros factores que la modifican, como es la contaminación de fábricas que desechan material químico, autos desechando carbono, y estos se combinan en la atmósfera, crean las lluvias ácidas, lo cual la vuelven peligrosa para las fachadas o para el ser humano mismo. Otro aspecto que se debe considerar es que el agua es portador de otros agentes dañinos. La humedad es el más letal de todo lo ya dicho, porque son pequeñas manchas en una pared, pero consigo lleva muchos dolores de cabeza para una vivienda, pues se origina por múltiples casos como los ya citados. Existe una clasificación para como es la humedad por filtración, que viene de afuera por efecto de la lluvia. Si la vivienda tiene malas tuberías, también se produce este problema.
Las humedades por condensación se dan a partir de las altas temperaturas que se dan en el ámbito donde se encuentren. A raíz de estas humedades aparecen los hongos, bacterias, musgos, etc. Las fugas de agua tienen relación directa con la humedad, dado que a partir de esta se da la humedad y a los problemas ya mencionados. En el peor de los casos se puede desprender todos los materiales pétreos artificiales o el piso. Claro que depende mucho de la gravedad de la fuga y del tiempo en el que esté saliendo el agua para que el daño estructural sea grave o leve. Finalmente tenemos la conclusión. Existen varios estilos de conclusión, pero yo decidí hacerlo por síntesis, en el cual consiste en hacer como un resumen de todo el ensayo. Para concluir, existen distintos factores que afectan la degradación de las edificaciones. Los redactados fueron químicos, geográficos e hidráulicos. Todos tienen un grado muy alto de importancia, los cuales deberían ser analizados con mucha delicadeza para evitar caer en la pérdida de economía, en la contaminación y aún más en los disgustos que puede ocasionar estos elementos. Por otro lado, si se diera un eficiente sustento, los factores que afectan las edificaciones se reducirían y sobre todo serían pocos dañinos. Bueno, eso fue todo de mi ensayo, espero que les haya gustado, gracias.